E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno, buongiorno. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí en este momento de reflexión que empieza con una pregunta. India es una nueva potencia mundial. Yo soy Giacomino Comín, doy clase de comunicación en LUIS y he fundado Caminen Partners. Y con nosotros hay tres personas que India la conocen bien. Está el embajador Vincenzo De Luca, aquí a mi lado, ha vuelto desde hace unos pocos días. Ha terminado hace unos pocos días su experiencia cuadrienal en la India, pero promovió también el sistema país para el Ministerio de Asuntos Exteriores y muchas otras experiencias en el pasado. Padre Bosco Darsi se suponía que iba a estar aquí con nosotros, es un sacerdote, pero estará conectado. Luego nos contará lo que le impidió salir del país. Buenas tardes, Padre Bosco. Y también Marco Machaga, corresponsal del periódico El Sole 24 Horas en Nueva Delhi, está también conectado y conoce muy bien India y el sureste asiático, sobre los que ha escrito durante muchos años. Bene. Muy bien, vamos a empezar con la pregunta. ¿India puede reivindicar el papel de potencia mundial? Desde luego, desde hace unos años es el país más poblado del mundo. Ha superado China con más de 1,4 mil millones de habitantes. El 54% de la población tiene menos de 30 años, el 25% menos de 25. Piensen en el debate en Europa sobre el envejecimiento de la población. En 2021, hace 3 años, el PIB de la India superó el del Reino Unido. Y según las previsiones del Fondo Monetario, el año que viene va a superar Japón, el 27 a Alemania y se hará el tercer país por PIB después de Estados Unidos y China. Está en la primera plaza para la difusión de datos, 750 millones de usuarios de Internet y 500 millones de smartphones, de móviles. Es un mercado prometedor para los inversores internacionales. Seguramente el embajador va a hablar de esto. Y también gracias a unas reformas que han tranquilizado a los inversores sobre los juicios y los fracasos, las quiebras que estaban difundidos, y también hay que considerar la población y la identidad digital, es decir, 1,3 mil millones de personas con una cuenta digital que tienen también financiación por el gobierno. También tiene relaciones con Rusia, contra China, invierte en Irán, pero es enemigo de Israel. Participa con Estados Unidos, Australia y Japón en el Quad para el equilibrio hacia China y es un protagonista entre los BRICS. Pero frente a esta pregunta por si es una potencia mundial, muchos observadores dicen que no lo es todavía, porque está demasiado desequilibrada hacia la agricultura, con respecto a la industria, que es un pilar del crecimiento de un país, porque educación y salud carecen todavía. Un porcentaje muy elevado de niños indios crecen en situaciones muy precarias. La participación de las mujeres en el mundo laboral es entre las más bajas en el mundo.
Las castas se prohibieron hace unos años, pero para muchas personas en la India está todavía muy difícil casar a alguien de otros grupos sociales. Y luego hay confrontación religiosa. En Europa, en Italia también leemos de asesinatos hacia los musulmanes, hacia los católicos, o la voluntad, sobre todo de Modi en los últimos años, de hacer del hinduismo uno de los pilares del crecimiento del país. Y finalmente, hay muchas razones que veremos con nuestros invitados. Es un caleidoscopio de lenguas, de etnias, de religiones, de estados que a lo mejor hacen que el país no pueda convertirse en una fuerte potencia mundial, o quizás no. Vamos a empezar con el embajador. ¿Qué es su respuesta a la pregunta que nos hemos puesto en el meeting? Gracias, muchísimas gracias a Gianluca Comín y a todos ustedes. Es un gran placer poder participar en esta sesión. Pues es la pregunta que se ha puesto en los últimos años, sobre todo, y que ha crecido en correspondencia con la evolución del marco geopolítico mundial. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Cada vez más, por parte de Estados Unidos y también del mundo occidental, el foco geopolítico se ha desplazado hacia la relación con China, porque China ha crecido como una gran potencia económico, tecnológica, militar a nivel mundial. Hay una confrontación abierta en Occidente, en particular entre Estados Unidos y China, con lo cual la estrategia así llamada del Indo-Pacífico es una estrategia de contención y de diversificación con respecto a la influencia en esa área de China. Entonces, ¿cuál es el país junto con Australia, Japón y Corea al que Estados Unidos, Europa y el Occidente han mirado mucho en estos años? Es la India. Entonces, la India puede ponerse como gran potencia mundial. Tiene mucho recorrido por hacer todavía, pero hay que difuminar un poco esto, porque India no se autodefine ahora un país no alineado, como lo era entre los promotores de la conferencia de Bandung del 55. Era la India de Nehru, era la India que quería ser el líder de los países no desarrollados en vía de desarrollo no alineados. Ahora el primer ministro Modi, que se ha reconfirmado, también el ministro de Asuntos Exteriores, definen el país como un país multialineado, es decir, que en el centro la India pone sus intereses nacionales, una estrategia de autosuficiencia o de autonomía estratégica, así como la llaman, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que necesitan alianzas y de una evolución de las alianzas. Esto en particular después del verano de 2020. ¿Qué pasó en el verano de 2020? Hubo un debate abierto en la frontera entre India y China, en el Ladakh, en el lago Dalka. Hay 3.000 kilómetros de frontera, pero hay dos áreas que no se resolvieron en las negociaciones a lo largo de los años. Hay una línea de autocontrol que se llama LAC, tanto en la Ladakh y en la parte oriental de la India, y en este área, en la Ladakh, hubo confrontaciones entre tropas chinas y tropas indias en 2020, en verano. Hubo una ofensiva china para retomar una parte del territorio en la que había una pretensión india de soberanía. A partir de ese momento, a partir de esa confrontación militar y de esta parte de ocupación militar del territorio de Ladakh por parte de la China, la relación entre India y China se han tensado mucho. Y a partir de ese hecho, India está reconsiderando su posición hacia China y está intentando tener más relación con Estados Unidos, con Europa, con Japón, en el Quad tiene una relación muy estrecha con la Unión Europea, un partenariado estratégico, lo cerramos el año pasado, también con Estados Unidos, justamente en una perspectiva de contención de la hegemonía china en Asia. Ellos hablan, los indios hablan de una continente Asia que tiene que ser más equilibrado, más multipolar, y hablan de un mundo multipolar. Entonces están evolucionando de una posición
no alineada, casi neutral y pasiva. La historia de la India, una posición más activa. De hecho, hay una frase, y termino aquí, que dicen que es que India tiene que quitarse el síndrome de Panipat. Panipat es una ciudad donde hubo una guerra entre el pueblo marathi en el siglo XVIII y el pueblo afgano, donde los marathi, por la indecisión y la incapacidad de asumir decisiones fuertes en el conflicto, tuvieron que sucumbir. Entonces no quieren repetir los errores de la historia, dicen Kachanga, y quieren ser proactivos en la toma de decisiones. Por eso se proyectan como una potencial gran potencia mundial. Por su lado, tienen demografía y crecimiento económico. Otra pregunta, embajador, con respecto a esto. Las relaciones con Rusia, nos podíamos esperar que India participara en ese llamamiento a la paz en la cuestión del ataque a Ucrania, y esto no se ha visto. Pues hay que tener en cuenta las relaciones con Rusia. Primero la Unión Soviética y luego Rusia fueron el aliado fundamental de la India. A partir de la independencia hasta hoy sí ha habido un aliado que siempre ha sido aliado con India, ha sido la Unión Soviética primero y Rusia después. Y hoy alrededor del 60% de los materiales de armamento indio proceden de Rusia. Entonces, no es fácil de la noche a la mañana superar este tipo de situación, incluso considerando el temor por parte de India que se fortalece la alianza entre Rusia y China porque se quedarían aplastados entre dos grandes potencias. Por eso tienen cautela en tomar distancia con respecto a la presión y al ataque de Rusia en Ucrania, aunque la semana pasada vimos, por ejemplo, que Modi se está proponiendo para una negociación, aunque no será él que va a gestionar estas negociaciones, pero está diciendo palabras en favor de una resolución con negociación del conflicto en Ucrania. Por último, la visita en Ucrania, que fue la última históricamente, porque no había habido más encuentros de este tipo. Muchas gracias. Marco Mashaga, hemos hablado de las elecciones recientes. En junio, Narendra Modi fue elegido otra vez primer ministro, pero ya no con mayoría absoluta, entonces tuvo que hacer una coalición y, como siempre, las coaliciones traen debilidades al gobierno que luego está representado. ¿Qué señales políticas nos da este tipo de recorrido y este Parlamento que se acaba de elegir? Pues seguramente nos da una señal de reequilibrio de poderes, en el sentido de que los 10 años de los dos mandatos de Narendra Modi se caracterizó por el poder excesivo del primer ministro y del partido que lidera. Modi venía de años de mucho poder en escala local, fue el primer ministro de un estado muy importante, industrial de la India, aunque según los indicadores sociales que no está a la altura de su fuerza económica, con lo cual Modi se encuentra en una situación que para él es totalmente nueva. 12 años de ultrapoder local, 10 años de ultrapoder nacional, ahora una situación más delicada en la que para poder gobernar tiene que garantizarse el apoyo de dos partidos regionales, algo que nunca había pasado en sus 10 años de primer ministro. Y, por otro lado, tiene que afrontar una oposición que ya lo hemos entendido a partir de estos primeros meses, primeras semanas en el nuevo Parlamento. Ya no es una oposición que le tiene miedo y que vimos en los últimos años. En ese sentido, hablo de reequilibrio de poderes. 10 años de Modi como primer ministro, en particular los segundos 5, se caracterizaron por una especie de alineación hacia la agenda gubernamental por parte de una serie de instituciones que en una democracia que funciona totalmente no se mueven así. Por ejemplo, el sistema jurídico, el sistema de los medios de comunicación en particular, también la India de los negocios
tuvo mucho cuidado en no tropezar en las líneas del primer ministro. Hemos visto alineación en la política del gobierno, hemos visto también protestas en masa por haber hecho un templo hinduista donde había antes una mezquita. Entonces, de verdad vimos años de ultrapoder, pero creo que los años que nos esperan del tercer gobierno de Modi se van a caracterizar por una relación más equilibrada y quizás más sano por las componentes que forman parte de la política india, y no solo de la política india, también de la sociedad india en su complejidad. Muchas gracias. Has mencionado la relación con los medios de comunicación. Sabemos que India tiene el lugar 150 por libertad de expresión y libertad de prensa. ¿Cómo se vive como periodista en este país? Yo he vivido como periodista en la India en dos fases de mi vida. La primera vez entre 2006 y 2010 y luego volví aquí el octubre del año pasado. Lo que he visto, desde luego, es un empeoramiento de la calidad de los medios de comunicación indios. Un empeoramiento muy fuerte ha sido a nivel de televisión, pero los periódicos también son menos interesantes y incomodan menos con respecto a lo que hacían hace 15 años. Ahora estamos viendo alguna forma de reequilibrio, tengo esta sensación, pero es un reequilibrio que se debe al reequilibrio de los poderes políticos en el Parlamento. Entonces es una buena noticia hasta cierto punto. En cambio, por lo que se refiere a la prensa extranjera, llevo muchos meses aquí ahora, ni siquiera un año, y nunca he tenido problemas de ningún tipo. Una sensación que a lo mejor hay más atención en los medios en lengua inglesa porque lo que escriben tienen un impacto más fuerte en Nueva Delhi con respecto a los medios de comunicación en lengua italiana o española o francesa. Por lo tanto, hasta ahora no he visto un cambio especial del clima a nivel personal, pero no puedo decir que no, que en los últimos meses algunos compañeros han dejado el país, compañeros freelance, autónomos, que a lo mejor estaban menos protegidos en comparación con corresponsales de grandes periódicos. No fueron echados, pero tengo la sensación de que se crearon las condiciones para que estas personas dejaran el país con problemas vinculados a los visados y su permanencia en la India. El hecho de que India tiene el lugar 150 entre los países, según el término de la libertad de prensa, nos dice mucho porque hemos visto que la posición de la India ha empeorado en los últimos años y no ha mejorado. Muchas gracias. Padre Bosco Darcy, es un placer conocerla. ¿Nos puede decir primero que nada qué ha pasado que le impidió venir a Italia? Nos dijo que hubo unos hechos que no le permitieron llegar al aeropuerto. Y luego nos pueden contar algo sobre la comunidad Cuminati. Thank you so much. First, I appreciate. Muchas gracias. Muchas gracias por haber trazado un marco completo de India y para darnos una panorámica muy importante, muy incisiva. Quisiera hablar de la realidad en el campo, digamos, en el territorio. Lamento que no pueda estar allí con vosotros, pero lo que ha pasado en las últimas semanas en la India ha sido terrible. Hubo un violo y un asesinato de una estudiante de medicina y de dos niñas en Mumbai de la escuela primaria. Ello desencadenó una ola de manifestaciones que bloquearon las calles. No logré llegar al aeropuerto y no pude coger el avión. Yo represento un programa que se llama Talita Kumi Unati
Y se trata de una iniciativa que tiene que ver con las niñas. Algo que hemos realizado para emancipar a las mujeres y mejorar la vida de los que más desventajas tienen, sobre todo las niñas, las chicas que abandonan la escuela, la educación. Y en particular quisiera hablar de 3 puntos. Primero, quisiera hablar del sistema de casas que todavía sigue afectando a la sociedad. Y siguen existiendo y siguen afectando a la sociedad de varias maneras. A pesar de los importantes avances sociales, todavía queda una mentalidad basada en las castas que está presente en toda la sociedad, en todos los niveles, particularmente en las aldeas, en los contextos rurales. Hay una marginalización muy importante, discriminación, abuso y muchísima violencia contra los Dalit, los que se llamaban los intocables, que efectivamente son el objeto de la discriminación. La sociedad en particular los condena a una vida sin dignidad. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de dignidad. Y por ello, bueno, esto es un hecho. Y hay una desigualdad de acceso a los recursos. Las castas inferiores, más bajas, están condenadas a trabajos humildes, al trabajo informal. Y las castas inferiores también están sujetas a muchísima violencia. Sobre todo las chicas que pertenecen a esta casta inferior son objeto de maltrato y de abuso. También hay una movilización política para ganar los votos de los miembros de las castas, y los candidatos se eligen basándose en las castas. Por ejemplo, Modi es apoyado en Andhra Pradesh por una casta específica, y en general todos los que pertenecen a esta casta específica sin pensarlo han votado por su partido, por el partido del primer ministro. Así que los partidos están relacionados con las varias castas y por lo tanto esto hace que haya un influjo de la estructura de las casas y los matrimonios. Las bodas también están afectados por las castas. Son muy raras las uniones entre castas y a veces la imposibilidad de tener este tipo de matrimonio provoca otras violencias. Y también tenemos la violencia de género, no solamente de casa. Sabemos que hubo un aumento de 45% en los casos denunciados de violaciones contra mujeres Dalit entre el 2015 y el 2020. Y es una situación de verdad alarmante. Parece que cada día en India hay 10 incidentes de violación contra mujeres y niñas Dalit en el país. Es un dato terrible. Y en el último periodo hubo un problema enorme, en este caso también con respecto a pérdidas de vidas de niños. Y ha habido muchas escuelas católicas que fueron cerradas, 120 en los últimos tiempos. Hay muchísimas discriminaciones. Y muy a menudo el trabajo de los que tratan de hacer algo contra todo ello simplemente no se respeta. ¿Y cuáles son las estrategias que se pueden adoptar para proteger las personas más vulnerables? Desde un punto de vista más amplio, es cierto que hubo un aumento del PIB, un crecimiento económico en general, pero la verdad en el territorio, la verdad en los pueblos, en las aldeas, es distinta. La riqueza está concentrada solamente en el 10% de la población. El 77% de la riqueza nacional está concentrado en el 10% de la población. Y una parte sustancial de la población sigue viviendo en la pobreza. Hay muchísimas personas pobres.
y hay hay iniciativas para reducir la situación de apuros en que muchísima gente tiene que vivir. Y también hay vulnerabilidad social y la malnutrición. La India, a nivel internacional, está dentro de los países, entre los primeros países por escasez de recursos alimentarios. Casi 200 millones de indios tienen problemas de desnutrición y malnutrición. Así que están sujetos a la inseguridad alimentaria, sobre todo en las áreas rurales. Los niños sufren debido a la malnutrición. Necesitamos una estrategia, necesitamos nuevas ideas, sobre todo políticas que se dirijan a los pobres, a los marginalizados, para que tengan más oportunidades, sobre todo de trabajo. Y también hay que mejorar los servicios sanitarios y, sobre todo, la educación para los desventajados. No solamente es un problema que se refiere a los Dalit, a los intocables y sus niveles de empleo, de ocupación. También hay un problema de provisión energética y de acceso y uso de los recursos. Y quisiera concluir diciendo que la India necesita de un enfoque de desarrollo holístico y sostenible, no de políticas que se basen en las castas o políticas regionales. Hay muchísimos conflictos de tipo religioso o de tipo lingüístico. Los niños y los jóvenes, y sobre todo las mujeres, viven consecuencias terribles que vienen de estas políticas. Hay un reto para poner en marcha políticas basadas en la igualdad, pero hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la cultura. Las personas no han sido incluidas de manera suficiente, sobre todo por lo que se refiere a los cuidados sanitarios, a la educación. Hay muchísima discriminación. Lo que ha pasado en las últimas semanas en India lamentablemente muestra la cara verdadera de este país. Es verdad que somos 1,5 mil millones de personas, pero ni hemos ganado una medalla de oro en las Olimpiadas. Muy pocas medallas, y todo ello demuestra que los jóvenes no se toman en consideración para nada en nuestro país. Esa es la dura realidad. Y me gustaría hablar un poco más del papel de la Iglesia y de las dificultades que tiene la Iglesia, y yo creo que de lo que la Iglesia puede hacer para mejorar la situación en la India. Así que los que luchan para la libertad, los misioneros, las iglesias, las iglesias y las instituciones religiosas han dado un aporte importantísimo a la sociedad, pero nuestros servicios están amenazados. No nos están tratando con dignidad. Vivimos con una constante tensión y con un constante miedo. Nosotros somos indios, pero debemos ser aceptados como indios y poder vivir en libertad y sin tener miedo. Però poi ci fa vedere anche. Luego nos va a hablar un poco del proyecto Talita, que ha involucrado a más de 10.000 chicas. Sé que hay una presentación, un PowerPoint con algunas fotos muy bonitas y quisiéramos verlo. Embajador de Luca, bueno, es un país lleno de contradicciones, misiones a la luna, pero innovación. Y luego este relato del padre Bosco. Pero ¿cómo se pueden disminuir estas distancias, en su opinión? Yo he tenido el privilegio de servir Italia tanto en China como en India. Yo fui un cónsul en Shanghái del 2010 al 2014 y yo observo que uno de los factores de la diferencia en las tasas de crecimiento generales en la sociedad de China y de India está justamente en la diferencia que tiene que ver con los desequilibrios sociales que existe tanto en China como en la India. Yo no creo que el índice de Gini es
es suficiente para darnos una idea del desequilibrio, pero sí es un indicador. Si lo observamos en India, estamos al 82%, es decir, un porcentaje entre los más elevados. Si lo observamos en China, estamos al 46%, un poco más de la mitad. Así que cuando hablamos de potencial de la India, de ser un poder, una potencia económica, no solamente económica a nivel mundial. India tiene que abordar y tiene que enfrentarse con estos retos, volver a un equilibrio social, la sanidad, la educación para todos y retos de una urbanización que en China se ha llevado a cabo antes que en India. Actualmente en la India todavía tenemos 950 millones de personas que viven en las aldeas y 600 millones de ciudadanos en las ciudades grandes, una relación más elevada en la India que en China. También es cierto que la demografía está en favor de la India, porque en junio del año pasado superó como población China. La edad media en India es de 28 años. En años estamos a 46, 47, para darles una idea de las dimensiones. Así que los retos que India tiene por delante, tiene que encarar en los próximos años, y hay que decir que durante los últimos 20 años, y no solamente en esta última fase política, a un momento determinado, un aumento de los servicios en algunas aldeas rurales, se desarrolló servicios higiénicos, electricidad, el gas, algo que no había antes. Y además la posibilidad de tener pagos sin intermediación. Sobre todo en el periodo de la COVID, los subsidios llegaban directamente en los smartphones, porque los móviles están difundidos por toda India. Hay luces y sombras, hay cosas negativas y cosas positivas, pero quisiera subrayar que India tiene un potencial. Es uno de los países que tiene el mayor potencial desde el punto de vista de los talentos, de las habilidades, del punto de vista demográfico, en el plan de ingeniería, tecnológico, de informática. India es uno de los primeros países en el mundo. Tiene el potencial más elevado, aún más del PIB. Si vemos la Silicon Valley o muchas de las empresas internacionales, muchos líderes, muchos de los jefes son indios o vienen de India. Y yo tengo confianza por lo que se refiere a la situación de los próximos años y a la dialéctica que se empezó en el Parlamento y en la sociedad, como decía el señor Machaga. Una democracia funciona cuando hay un esquema posible de alternancia, aunque la estabilidad del gobierno también es importante, pero el hecho de que India, con más de 1.000 millones de ciudadanos pueda seguir en el camino de la democracia es algo muy importante. Tener 600 millones de votantes es un reto para cualquier país. No debemos esconder lo que pasa todos los días, pero aunque con un proceso con muchos problemas, el país está indudablemente creciendo y el país, por los números que hemos dicho, es una potencia, es un país muy poderoso a nivel mundial. De un giornale económico. Marco, como periodista observador de un periódico económico, ¿cuáles son las oportunidades de las empresas italianas y para la economía italiana en la India? ¿Y aprovechamos de estas potencialidades? Pues seguramente hay posibilidades. Como ha explicado al principio, India es la quinta potencia mundial desde el punto de vista económico, lo es sobre todo considerando la demografía, porque es el país 139 en el mundo por la renta per cápita, pero es una realidad con la que hay que considerar. La India de Modi ha invertido muchísimo en la red de infraestructuras, por ejemplo. Ha sido un gran acierto porque el país lo necesitaba: aeropuertos, puertos, autopistas, líneas de ferrocarril siempre ha habido, pero necesitaban una modernización y también los trenes tenían que ser modernizados. Entonces, el país ha ofrecido y seguirá ofreciendo grandes
márgenes a las empresas que deseen meterse en un mercado grande, aunque no tan fácil. La sensación es que la India es un país muy rico de oportunidades, a lo mejor para países con empresas muy, muy grandes. Los alemanes y los franceses, a lo mejor desde el punto de vista del tejido industrial, están mejor equipados, porque cabalgar este tigre no es fácil desde el punto de vista infraestructural sobre todo, pero no hay que olvidar que Italia tiene excelencias como en el sector de máquinas, no de los coches, las máquinas, la mecánica, que seguramente son muy interesantes para un país que está atravesando una fase de industrialización que no se puede comparar a la industrialización que hubo en China en las décadas pasadas. Y la renta per cápita y el tamaño de cada una de estas economías nos lo dicen de manera muy clara. Antes se ha explicado que India va a ser la tercera economía mundial, pero va a quedarse así para mucho tiempo, durante mucho tiempo, porque la primera y la segunda son Estados Unidos y China, que son de tamaño mucho más grande. China tiene un PIB que es 4,5 veces el de la India en este momento, pero precisamente por esta gran laguna que existe y la industria de los servicios ha puesto la India en el mercado mundial en las últimas décadas, gracias también a un nivel de desregulamentación que no hay en otros sectores, a pesar de estas industrias. En los servicios también, bueno, la India tiene que crecer mucho en la producción también, porque en la producción, en la fabricación, en la manufactura, pueden también darle valoración a las partes más bajas de la sociedad. Claro está lo que China hizo, como dijo también el embajador de Lucca. India necesita invertir muchísimo en dos sectores, en la salud y en la educación. Sin salud y sin servicios de salud para todas las personas, y esto vale en la India más que en otros países considerando la renta per cápita, es fundamental. La gente tiene que tener recursos que no sea poder sobrevivir, y en este momento esto no es posible. Y sin más inversiones en la educación no puede avanzar. Son problemas que vienen del principio de la independencia de la India. La independencia de la India creó las condiciones para crear instituciones escolares de excelencia desde el principio. El problema es que el acento puesto en la excelencia de los institutos de tecnología y de gestión de empresa ha pasado factura con respecto a los niveles escolares medianos y en las partes del país que no tienen estas universidades tan excelentes. Y a pesar de la excelencia, ofrecen un número de plazas para los estudiantes universitarios que no tiene comparación con la demanda. Entonces hay que invertir muchísimo en la lengua inglesa, y sé que parecerá raro, pero yo viajo muchísimo en Asia y me doy cuenta de que la ventaja de la lengua inglesa en la India parece una broma, porque hay muchísima población que no habla inglés ni bien ni un poco bien. Y para poder afrontar esta temporada, India tiene que pensar no en el corto plazo, no en las próximas elecciones en Maharashtra o en otros estados que tendrán elecciones en los próximos meses, donde están concentrada ahora la atención de los políticos, pero tiene que invertir en la educación, porque es un país que tiene un futuro que no puede darse por sentado. Y para poder aprovechar y para poder coger este futuro no es suficiente ser muchos. Hay que tener un papel en la economía mundial que hasta este momento India solo ha tenido parcialmente con respecto a su potencial. El tema del cambio climático y de la lucha al cambio climático es central en Europa. ¿Y cómo se vive en la India?
Bueno, yo creo que aquí hay algo de fatalismo. India necesita todavía liberarse del yugo de la pobreza. Hay que pensar que la capital está rodeada de 11 centrales eléctricas de carbón que con más factores hacen de la capital un sitio con un aire que no se puede respirar. El embajador de Lucca, que estuvo durante los últimos 4 años, sabe muy bien de lo que hablo. Y la India es un país muy vulnerable. Hace tiempo estaba en una región que se llama Sundarbans, donde los tifones se dan cada vez más frecuentemente, con más violencia, y la población de esta región está suspendida entre el mar y la tierra, entre el agua dulce y el agua de mar. Lo tiene cada vez más difícil para afrontar la vida diaria por el cambio climático, o solo considerar lo que pasa en Delhi, que es una ciudad que históricamente nunca fue derribada por la temporada de los monzones, pero por ejemplo colapsó una parte del techo del aeropuerto recientemente. En el último fin de semana hubo inundaciones, murieron personas y hay cables eléctricos descubiertos y un niño se ahogó delante de la prestigiosa escuela británica, que es una zona de un barrio diplomático. Entonces, también Delhi es muy vulnerable, con lo cual hace falta un salto de calidad y mucha más atención con respecto al cambio climático también. Muchísimas gracias, Marco Masciaga. Y ahora, Padre Bosco. Antes habló de discriminación y también de un papel de la Iglesia Católica en el equilibrio entre las religiones en la India. ¿Puede explicar esto un poco más? Sí, podríamos también enseñar el PowerPoint, las diapositivas. Como han dicho el embajador y también Marco, el papel de la educación es fundamental y la Iglesia Católica intenta crear cohesión social, paz, tolerancia, pero sobre todo se centra en su papel en la educación. El sistema de educación, el sistema de educación católico y otros indicadores en muchas escuelas nos dicen que están cerradas, sobre todo para las niñas de las castas de los intocables. Están en una situación muy vulnerable. Entonces, como respuesta por parte de la Iglesia ha sido proponer el concepto de Talita Kum Ati. Las personas pobres y vulnerables tienen que levantarse y reaccionar. Hemos querido tener un impacto con 10.000 niñas, pero no solo 10.000, a lo mejor 100.000. Dios ha dado dignidad a todas las personas y nosotros queremos hacer lo mismo. Hay que entender que en India tenemos dos tipos de países. La India, que es la India avanzada, educada, pero luego el Bharat es la India pobre, discriminada, y esta parte nunca ve la respuesta internacional por la discriminación y otros problemas, muchísimos problemas, sobre todo por la pobreza y por la falta de oportunidad de formación, por el sistema de castas y por una estructura rígida que ha oprimido a la gente por mucho tiempo. Claro que intentamos encontrar una solución. Lo que hacemos en Talita Kum Unati es proponer una solución. Vemos en la siguiente diapositiva todos los problemas. Hemos dibujado los problemas en el árbol de los problemas, pero también podemos encontrar soluciones. Tenemos un árbol de soluciones. En Talita queremos ofrecer soluciones para que las personas jóvenes y los pobres puedan levantarse y puedan aspirar a la justicia.
también resolviendo los conflictos. Sobre todo los cristianos en algunas regiones están perseguidos, están marginalizados. Queremos ofrecer una solución de resiliencia centrándonos en el trabajo humanitario, en compartir situaciones y aspectos de rituales y de valores cristianos que se pueden promover. Y les puedo decir que si India se tiene que imaginar como una potencia global, los valores cristianos se tienen que respetar y también los valores humanitarios. Por ejemplo, la ecología, el cambio climático, tienen que tener atención de manera significativa. En la siguiente diapositiva vemos lo que estamos intentando hacer a través de nuestro programa Talitha Kum Unnati, es decir, darle poder, empoderar a estas niñas. En la próxima diapositiva se verá claramente que estamos empoderando sistemáticamente a estas niñas, creando una red de esperanza. Durante siglos, sobre todo por el sistema de casta, esta gente no ha tenido perspectiva futura, no ha tenido esperanza. Tenían su propio karma, su destino que ya estaba decidido, no se podía cambiar. Si uno nacía como pobre, ese era su karma. No. Hay un plan B, hay otra oportunidad. ¿Y dónde? Se puede volver a escribir el futuro y el karma. Por eso hemos propuesto el concepto de reescribir el futuro. Los jóvenes pueden reescribir el futuro. Queremos decirle al mundo que es posible para los pobres y los marginados y los no educados que es posible reescribir el futuro. India se ha hecho un poder fuerte solo a nivel internacional, pero hay millones y millones de personas pobres y solo la educación puede ayudarles a salir de esta situación. Por eso nos hemos centrado en el Ministerio de Educación, en la justicia social, para poder crear líderes en las comunidades y donde estas niñas puedan volverse como un ejército poderoso mientras las chicas estén discriminadas y sean víctimas de tráfico de seres humanos y abusadas y violadas y con injusticias que se ven en todos los medios sociales. Esto pasa en Calcuta con la violación y el asesinato de muchas niñas, las 2 niñas de un colegio que fueron violadas. Mientras pasen estas cosas, no es posible que India surja como poder global. Ahora hemos intentado preocuparnos por estas cosas, bloquear el tráfico de seres humanos, porque de no ser así, India no puede crecer. Pero nosotros somos positivos y optimistas, pero hace falta mucho tiempo, hace falta mucho trabajo. Y la Iglesia quiere seguir con su trabajo, inspirado por el trabajo de Madre Teresa también, el trabajo de caridad, el trabajo de educación, y vemos en la próxima diapositiva lo que se está haciendo en los territorios, nuestro trabajo para la esperanza. Intentamos identificar muchas oportunidades para las niñas, para las chicas. Ahora India es una tierra de oportunidades para personas pobres, jóvenes, chicos y chicas, personas desempleadas, consideradas intocables, pero ahora sí, así sí que India puede considerarse a la par de los otros poderes globales en el mundo. Tengo mucho optimismo y tengo mucha esperanza. India puede hacerse una potencia mundial, pero respetando también a los pobres, educando a las niñas, elevando a los intocables y protegiendo a las minorías. La persecución tiene que dejarse ya, porque si no se vive con miedo. Un país libre es fundamental
Y también la educación es fundamental para transformar el país. Cada uno de nosotros puede ser un constructor de paz dentro de todos estos conflictos que tenemos en el país. Muchísimas gracias. Grazie. Muchas gracias al padre Bosco. Nos hemos quedado impresionados por el trabajo que usted está llevando a cabo en India, los participantes de aquí y también las personas que nos están siguiendo por el Internet. Estamos casi a punto de concluir esta hora juntos y le quería preguntar al embajador, las relaciones entre Italia e India. Hubo varios encuentros recientes también del primer ministro con el presidente de la India. ¿Podemos definirlas como relaciones buenas o se pueden mejorar? Bueno, como sabéis, hemos tenido una fase de dificultad en el pasado debido al acontecimiento de los Maró, que se concluyó alrededor de los años 2019-2020, y también hubo una colaboración muy estricta durante el periodo de la COVID-19 desde el punto de vista de los ministros y también de la colaboración entre hospitales. Y en la ocasión del G20, el año pasado, se concluyó un acuerdo de partenariado estratégico entre India e Italia en sectores claves como el espacio, la seguridad, la defensa, y quisiera subrayar un aspecto que a lo mejor no se ha mencionado en la prensa: un acuerdo sobre la movilidad, flujos regulares de migrantes de India a Italia, no solamente por lo que se refiere a las categorías tradicionales. Italia tiene la comunidad de indios más grande de la Unión Europea. 220.000 indios residen en Italia, no solamente los que están involucrados en la industria agroalimentaria, sino también en el sector sanitario. Tenemos una exigencia de aumentar el personal de enfermeros e enfermeras y los ingenieros, así que las perspectivas que se abren entre India e Italia son muy interesantes en un contexto en que la Europa tiene más relaciones con la India. Tenemos una potencialidad enorme en el sector de la mecánica, el manufacturero. Italia es el segundo exportador en Europa después de Alemania. En India también exportamos el mismo volumen de Francia, que tiene una relación estratégica con India que se remonta a 25 años atrás, debido a la habilidad de las empresas de afirmarse en los sectores claves de la manufactura. La manufactura es un sector clave en India para que pueda crecer la ocupación, el empleo. La India es un país por la mayoría agrario. Lo que falta es el sector de la manufactura, donde Italia y Europa pueden contribuir, sobre todo si se llega a un acuerdo de libre intercambio, algo que deseamos muchísimo. Eso podría contribuir a la absorción de la ocupación para la India y a una mejora de las relaciones económicas entre Europa, Italia e India. Muchas gracias, Marco. Marco Machaga, muy breve. ¿Qué artículos estás preparando esta semana para tu periódico, El Sole 24 Horas? ¿Qué vamos a leer de tu parte con respecto a la India? Es difícil decirlo porque en este momento yo estoy de vacaciones. Hoy, en mi último día de vacaciones, técnicamente yo vuelvo a mi trabajo mañana. En las últimas semanas he seguido los acontecimientos porque nunca nunca uno puede parar de informarse. He seguido algunas cosas que están ocurriendo en el sector de la política. Un gobierno que parece un poco más sensible a las voces de la oposición que llegan del país. Hubo un par de eventos la semana pasada que han evidenciado cómo Modi no es tan popular como ha sido popular en los últimos 10 años. Este podría ser un potencial tema del que puedo escribir, y luego un par de cosas que han pasado en el sector financiero con algunos empresarios que son bastante famosos y bastante controversos, que han tenido algunos problemas, y este también podría ser un material para las páginas de Finanza y Mercados del Sole 24 Horas. Padre Bosco, ¿qué pide usted a Italia y al pueblo del meeting
de Comunión y Liberación que está aquí presente. ¿Qué es lo que usted se espera de nosotros? Hemos visto lo que usted está haciendo para las jóvenes de la India. ¿Y qué se espera usted de nuestra parte? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo lo que pido es amistad. Yo busco la amistad entre Italia e India para que podamos crear una red de amistad muy fuerte que pueda generar un poder enorme que nos va a ayudar a luchar en contra de la pobreza. Y sobre todo quisiera más conciencia, más apoyo con respecto a las actividades que tratamos de llevar a cabo, de desarrollar para la emancipación de las mujeres, que son el verdadero elemento de cambio. Todo ello puede generar mucha influencia en la emancipación de las mujeres y la educación de las niñas, de las chicas. Aquí veo una buena posibilidad de la creación de una red entre las iglesias, Italia e India. Juntas podemos crear una nueva red de esperanza, porque la Iglesia Católica tiene una buena red, ya la tiene en Italia y tiene una buena red en India también. Podríamos juntar estas redes para promover el optimismo, la positividad, no el fundamentalismo, sino lo contrario, para crear y diseminar la esperanza entre los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes indios que gracias al programa Erasmus pueden tener una beca para estudiar en Italia. El padre Giussani siempre se ha enfocado mucho en la educación, en la formación también de la fe y del carácter. Entonces yo propongo que nos enfoquemos más en la amistad, crear una red para fomentar la educación, la formación. Y luego a mí me encanta la comida italiana, la pizza, la pasta, pero sobre todo quisiera amistad. Amistad basada en el encuentro. Y quisiera agradecer muchísimo a don Ambrogio, al padre Ambrogio, porque nos visita muy a menudo. Es un amigo nuestro muy grande que tenemos. Y Tommaso y los demás amigos de DCL, que siempre han estado a nuestro lado. Siempre los hemos sentido muy cercanos, siempre han formado parte de mi vida. El carisma y la presencia de Comunión y Liberación siempre ha sido muy, muy importante. Quiero que esta amistad sea más fuerte todavía y que Dios os bendiga a todos. Sois personas muy, muy amigables y yo creo que indios e italianos juntos podrán cambiar el mundo gracias a esta amistad muy fuerte. Muchas gracias. Bene, grazie. Bien, muchas gracias al padre Bosco Darsi. Espero que haya oído el aplauso después de sus palabras. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Marco Masciaga, periodista del Sole 24 Horas. Muchas gracias al embajador Vincenzo De Luca por estar aquí con nosotros. Quiero recordar a todos, concluyendo este encuentro, en este momento histórico donde hay muchas incógnitas que nos hacen preguntar si es posible construir diálogo y paz. Hemos sido provocados por lo que dijo el cardenal Pizzaballa y por lo tanto el meeting va a donar una parte de las donaciones que ha recogido durante esta semana para la emergencia en la Tierra Santa. Muchas gracias por la presencia de todos y nos vemos durante los próximos eventos de esta jornada. Muchas gracias.
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? E allora si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?